Shalom, amados hermanos, damos gracias a nuestro buen Dios en esta preciosa hora en la cual tenemos el privilegio de presentarnos delante del Señor y más en un día como este, en la segunda fiesta de la tercera Santa Convocación, esto es Yom Kippur, un día tan especial, un día muy oportuno para presentarnos delante del Señor y derramar nuestro corazón, nuestro estado normal, ¿verdad? Como personas y la necesidad que tenemos de aquel perdón del Señor en el cual pues nosotros pues estamos trabajando todos los días a través de arreglar y de esforzarnos en todo aquello que es necesario cambiar en nuestra vida. Este día de Yom Kippur es un día tan especial realmente en Israel, y dentro de los que conocen y dentro de los que no conocen incluso al Señor Yeshua como Salvador. Pero en esta oportunidad vamos a tener el privilegio de tomar su palabra y dar unos comentarios que espero nos ayuden a edificar nuestra fe de tal manera que vengamos nosotros a buscar al Señor con un corazón sincero y a entender de acuerdo a lo que nos muestra la palabra del Señor, qué significa este día y qué podemos nosotros lograr, qué beneficio tiene para nuestra vida todo esto que el Señor dejó y por qué. Y sabemos que todo lo que está en las Escrituras es para beneficio nuestro exclusivamente, de acuerdo a lo que el Señor nos mostró en su buena palabra. Así que Números 29:1 dice: en el mes séptimo, el primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, será día de tocar trompeta. El primer día del mes de Tisri, el séptimo mes del año, como nosotros hemos visto, y de ahí venimos, es el día que nuestro Padre Celestial señaló para tener una cita con su pueblo Israel, cita llamada de las trompetas, o Yom Teruah, como dijimos la semana anterior. O sea, es el principio de los 10 días previos a Yom Kippur, día de perdón, día de expiación, de acuerdo a como venimos nosotros estudiando las palabras del Señor. De cierto, Yom Kippur tiene un tiempo tan especial que le antecede, es un tiempo de teshuvah, o sea, de arrepentimiento, un tiempo en que damos señales de vida, por decirlo así. Sí, Señor, aquí estamos, de veras, aquí estamos. Y pues estamos reaccionando al amor y a la confianza que el Señor ha depositado en nosotros. Y su amor se manifiesta en su perdón, un perdón inmerecido, como nosotros lo logramos entender a causa de nuestras maldades, pero que a través del sacrificio expiatorio de nuestro amado Yeshua HaMashiach y rociarnos con esa sangre bendita, bendito sea su nombre, alcanzamos grande misericordia. Así que Yom Teruah y Yom Kippur son llamados 10 días de temor, son días de arrepentimiento y autoexamen, pero ¿será para nosotros hoy esto en el conocimiento que el Señor nos da en su palabra? Vamos a verlo a lo largo de este pequeño estudio que nos permite el Señor entender en su palabra que es algo tan especial que se cumple principalmente en la obra redentora de Mashiach. Así que este es el tiempo de hacer la paz con los hermanos y tener un corazón preparado para el día del encuentro con el Creador, el día de Yom Kippur. Es cuando estamos de pie delante de nuestro Padre Celestial y presentar nuestras vidas, tal como Pablo lo dijo en Romanos 12:1 y 2, que por cierto lo leímos también para Yom Teruah, pero es muy oportuno que lo vamos a leer y vamos a entender el porqué de esto en esta hora. Dice, según Romanos 12:1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, dice, a las cosas de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis y verifiquéis cuál es la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Eso es lo que dicen estos dos versos de este capítulo 12 del libro de Romanos. Pero según ese capítulo, en sus primeros dos versos, sacrificio vivo, habla del sacrificio olaj, o sea, con deseo de elevarnos al Creador, porque este es un sacrificio del todo quemado, entonces se eleva, ¿sí? Para que eso ocurra, debe ser santo. O sea, el sacrificio dice santo, o sea, santo es igual a seleccionado cuidadosamente, ¿sí? Al cumplir la norma será agradable, dice el Señor, culto agradable al Señor. La palabra agradable es la palabra yurastos,
que significa aceptable. O sea, mire la forma en la que va a ser aceptable ese sacrificio. ¿Para qué? Para que haya complacencia en el Señor. Dice que sea vuestro culto racional. Esa palabra racional es la palabra lógicos y es igual a lógico o fácil de comprender y de razonar. Y la palabra culto que se utiliza acá es la treía. Ese culto es igual a adoración. Al final lo que quiere decir acá es de que haya una adoración razonada, lo que quiere decir que entiendo lo que estoy haciendo delante del Señor y no soy un autómata que simplemente estoy cumpliendo lo que los demás dicen en mi afán de querer acercarme al Señor según lo que yo creo. Pues hago lo que los demás dicen y hacen para que de repente pues algo me sale en todo esto. No, definitivamente tiene que ser algo racional, algo que yo entiendo, que yo sé lo que estoy haciendo delante del Señor y que lo reconozco a Él realmente como la persona que realmente pues quiere que yo esté con Él. Y pues es mi Padre, es mi Señor, es mi Creador, es mi Rey, es mi todo, ¿verdad? Y entender esa parte, yo lo entiendo y lo percibo realmente con mis sentidos. Este es un tiempo entonces de pedir perdón, es un tiempo propicio para perdonar y para pedir perdón no solo a los hermanos, ¿verdad? Acercarnos al Padre, el Dios de los espíritus de toda carne, y pedirle perdón a Él acerca de nuestras transgresiones. Es interesantísimo realmente todo esto, porque si tomamos el ejemplo del hijo pródigo, amados hermanos, el hijo pródigo vino y se fue, y como vimos, fue a gastar todo lo que tenía en su herencia, hizo todo lo que quiso sobre la tierra hasta que se cansó y agotó todo. Pero ese arrepentimiento vino en el momento en que dijo: ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Miren cuál es mi condición, y me doy cuenta de cuál es mi condición. Entonces lo primero, reconocer cuál es nuestra condición. Al reconocer cuál es nuestra condición es pararnos, arrepentirnos realmente de esa condición en la cual nos encontramos y reconocer que tengo un Padre Celestial a quien puedo volver y puedo regresar. Así que la Teshuvah, el arrepentimiento, empieza entonces reconociendo lo que soy, lo que tengo, lo que he hecho y mi necesidad de retornar al Padre. Y es propicio esta parábola del hijo pródigo, que en realidad se refiere a Israel, pues por eso va el Israel que va pues al exilio como consecuencia de su pecado. Pero entonces cuando regresa y el hijo pródigo decide regresar, en la parte esta de la parábola dice que el padre no espera que él llegue a la casa, sino que él lo ve de lejos que ya viene, y cuando él observa que ya viene, va y corre realmente a su encuentro y lo abraza. Entonces ese es el momento precioso, preciso, en el cual encontramos realmente esa oportunidad de abrazarnos con el Señor y decir: Padre, aquí estoy y perdóname porque he obrado mal. ¿Y qué produce eso? Una fiesta. Produce una fiesta, y todos lo sabemos, es lo que sigue, que se pone incluso celoso el otro hijo. Pero entonces recordamos las palabras del Señor Yeshua. Dice que el arrepentimiento de una persona en la tierra produce gran gozo en los cielos. Dice: porque habrá más gozo por una persona que se arrepiente que por 99 justos que están haciendo lo correcto. Entonces lo que quisiéramos es de que haya más fiestas en los cielos como consecuencia de que muchos conocen y entienden esta parte. Así que es época de perdón. El libro de Levítico, capítulo 23-27, dice: a los 10 días del mes séptimo será el día de expiación, será una santa convocación para vosotros, y humillaréis, dice, vuestras almas, y presentaréis una ofrenda encendida al Señor. Se interpreta el mandato bíblico de humillar el alma con guardar ayuno completo, de acuerdo a lo que dice la Escritura, y nos vamos a referir un poquito más a eso más adelante. ¿De dónde viene Yom Kippur, amados hermanos? Para ir entendiendo mejor esta parte y que nos dé un poco más de luz en todo esto. El pueblo, recuerden, fue redimido de Egipto, fue liberado con grandes maravillas y con brazo extendido. Un pueblo que había estado en la esclavitud durante 400 años, que experimentó la gloria del Señor, que vive para siempre, que lo saca a libertad para tener comunión con su Creador. ¿Qué es lo que sucede? Israel se convierte en el pueblo del Señor, porque es llevado directamente al monte Sinaí, que está manifestado en el capítulo número 19 de Éxodo, y entra en pacto con el Señor, donde promete hacer todo lo que el Señor
le mande. Entonces, en ese momento, después de la celebración, Moisés sube al Señor, ¿verdad? Y él va a traer las tablas de la Torá. Y a su regreso encuentra al pueblo desenfrenado alrededor de un becerro de oro y arroja las tablas de sus manos, haciéndolas pedazos, ¿verdad? Como un símbolo de la ruptura del pacto. Prácticamente el pueblo rompió el pacto con su Señor al haber pecado, al haber elaborado un becerro de oro. Violaron el pacto, está establecido en Éxodo 32, ahí está. ¿Qué fue lo que pasó? Realmente Moisés no se pudo resistir y quebró las tablas. Es un símbolo de la ruptura del pacto. Pero en los capítulos siguientes Moisés motiva al pueblo a arrepentirse de su pecado y se vuelve al Señor y sube él buscando el perdón. Entonces el pueblo se quedó desde el 1 de Elul hasta el 10 dice que Yom Kippur, que cuando Moisés baja con las nuevas tablas, o sea, se da lo que se conoce como la renovación del pacto, y ahí está Yom Kippur. O sea, Yom Kippur, por no decirlo de otra manera, es la renovación del pacto, pero para que existiera esta renovación del pacto, entonces se dio el sacrificio de Mashiach, el Mesías Santo de Israel. Esto es bien interesante, amados hermanos, porque cualquiera pensaría de que esta fiesta o estos sacrificios, o sea, estas santas convocaciones no tienen nada que ver con el sacrificio de Mashiach, pero están sumamente conectados. Es bien importante que lo entendamos así, de esa manera. Entonces, ¿qué es Yom Kippur entonces, amados hermanos? Yom Kippur, o sea, día de cobertura, cancelación, anulación, perdón, reconciliación, así como lo han interpretado. Vamos a ver qué más quiere decir esto, pero en realidad era el único día en que el sumo sacerdote ingresaba al lugar santísimo y se presentaba delante del trono del Señor para hacer expiación por el pueblo una vez al año. En ese día se despojaba completamente de toda su vestimenta esplendorosa y vestía ropa de lino limpio y resplandeciente. De acuerdo a lo que dice Levítico 16, verso 4, se sacrificaban animales, o sea, un becerro y un carnero, de acuerdo a lo que establecen las escrituras. En este tiempo de Yom Kippur se lee la Parashá Aharet Mot, que significa después de la muerte, que está a partir de Levítico 16 al 18. O sea, les voy a pedir que ustedes busquen y lean esa parashá durante este tiempo de su ayuno también, para cumplir esa parte y ver cuál es el mensaje de esa parashá para este día tan especial de Yom Kippur. Alguien decía, realmente no ayunamos en Yom Kippur, sino que nos concentramos tanto en el amor, la gracia, el perdón, la misericordia, el que puede. Entonces, ¿quién puede estar pensando en comida? Y posiblemente puede ser así, pero en realidad el ayuno va más allá. Y ustedes se van a dar cuenta, por eso este comentarista expresó esto, porque estaba experimentando lo que vamos a ver en un momentito. Pero en Yom Kippur entendemos que en realidad somos simples hombres mortales y absolutamente nada puede anular la responsabilidad del hombre frente a sus actos. O sea, solo queda la misericordia del Señor, su amor y su gracia sobre nosotros para que no seamos consumidos. O sea, de acuerdo a lo que dice Isaías capítulo número 6. Pero en esta fiesta también se seleccionaban 2 machos cabríos, ¿sí? Se preparaban 2 machos cabríos, se echaban suerte sobre ellos. Uno era para el Señor, el otro era para Azazel. O sea, Azazel era conocido como un chivo expiatorio. En realidad hay palabras en los idiomas que no se deben mencionar. Hay palabras que no tienen una traducción exacta realmente en las escrituras, sino que uno que habla cierto idioma entendemos perfectamente lo que nos dicen en español, y hay palabras que decimos, no está ahí, pero entonces igual es Azazel, o sea, en el idioma hebreo, sino que es un lugar realmente no deseable. Ese es Azazel, o sea, era un lugar conocido, ¿verdad?, como inhóspito. Era para Azazel, o sea, este macho cabrío era llevado donde existía algún poco de alimento para ese animalito y él moría, pues definitivamente en un lugar inhóspito. Pero antes de eso, el sumo sacerdote colocaba sus 2 manos sobre la cabeza del animal inocente y pues transfería los pecados y se los llevaba. Esto marcaba el destino prácticamente de los 2 animalitos. O sea, un animalito que era llevado para ser sacrificado para el Señor y el otro era llevado para Azazel, a este lugar
inhóspito. Hay cosas que en realidad no logro entender en esa parte de la Azazel, porque era llevados de esa manera. Para mí esto es un jukim, para mí como persona. Entonces ahí lo voy a dejar posiblemente, no, sin posiblemente, ahí lo voy a entender más adelante en el Señor, pero Él sabe realmente por qué suceden estas cosas, pero en realidad se me han dicho tantas cosas, verá que no, de acuerdo al carácter del Señor y a cómo Él veo cómo manifiesta las cosas en su palabra, pues son poco creíbles las cosas que me dicen con relación a esto, pero entiendo perfectamente que pues así lo estableció el Señor y así debía hacerse. Se colocaba un listón rojo, la tradición hebrea cuenta en la Mishnah que uno de los corredores del templo se colocaba en una parte visible un cordón de color rojo en esa parte, que en algún momento pues al terminar Yom Kippur se ponía blanco. Entonces habría que ver, ¿verdad? Realmente si no es alguna parte de la tradición o realmente sucedía así de esa manera. Pero veamos el cumplimiento en Mashiach, que pues es algo impresionante que nos va a ayudar a nosotros a entender un poco más esto. El macho cabrío para Azazel se le conocía como el macho cabrío de la remoción y era despeñado, dice, desde un monte empinado, dice, alejando con esto los pecados del pueblo. De acuerdo a lo que dice el Salmo 103, verso 12 al 18, vamos a leer un poco aquí en esta parte del Salmo 103 para poder ver esto y nos va a ayudar también a disfrutar de este conocimiento que el Señor nos da a través de su palabra. Entonces tenemos Salmo 103, los versos 12 al 18. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que somos solo polvo. El hombre como la hierba son sus días, como la flor del campo, así florece. Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser. Dice, y su lugar ya no los conoce. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. Interesante esta parte, pero esto hace el Mashiach realmente durante su segunda venida y confirma y hace todas estas cosas también, que está declarado en Daniel capítulo número 9, 24, Jeremías 31, 33 a 36, Jeremías 50, 20 y Romanos capítulo 11, versos 26 a 27. Entonces, realmente el cumplimiento de Mashiach de esta obra maravillosa se da perfectamente como Él lo estableció. Yeshua incluso comenzó, amados hermanos, su ministerio en Yom Kippur. Eso nosotros lo podemos deducir de aquí del Evangelio de Lucas, capítulo número 4. A los que les gusta seguir la lectura, voy a ir ahí a Lucas, capítulo número 4, versos 13 al 27. A ver, Lucas 4, 13 al 27 nos dice: cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él, esperando un tiempo oportuno. O sea, después de que él estuvo en el desierto y fue tentado durante todo ese tiempo, ¿verdad? Entonces dice, Yeshua regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella comarca. Y enseñaba en sus sinagogas, siendo alabado por ellos. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Dice, le dieron a leer el libro del profeta Isaías. Abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado a proclamar la libertad de los cautivos y la recuperación de la vista de los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Los que conocemos aparte de la escritura y sabemos de que esto que está acá se refiere
al año Shemitah, que también corresponde al año del jubileo. Entonces este era jubileo y era Shemitah, y era lo que se hacía en ese tiempo, y estaba pues escrito también en Isaías que haría el Mesías cuando viniera. Entonces es interesante que a él le ha tocado en ese día, en ese tiempo, ¿verdad? Para que fuera de esa manera, y cerrando el libro, y se lo devolvió al instante y se sentó a los ojos de todos en la sinagoga, y todos los ojos de la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decir: hoy, o sea, hoy, ese día, se ha cumplido esta escritura que habéis oído. O sea que eso prácticamente ata, amarra o confirma lo que les acabo de leer. O sea, ese hoy que está diciendo, o sea, ese momento preciso era ese, ¿verdad? En el que el Señor vino a hacer eso. Y todos los hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Y entonces ya pasamos a ver qué es lo que sigue. Pero este es un punto interesante, amados hermanos, que como les decía, era año Shemitah y era año de jubileo también. Ahora, lo interesante de que, ¿por qué decimos que era año de jubileo? Porque eso se proclama en Yom Kippur. El jubileo se proclama en Yom Kippur. Sí, o sea, y ese tiempo, dijo hoy, o sea, era Yom Kippur, era jubileo, era Shemitah, y en ese momento está diciendo, se está cumpliendo. O sea, por eso es de que nosotros deducimos de que esto es así. O sea, que él anunció ese momento y marcan del mismo modo el retorno a la tierra, cada uno a su posición original. Es lo que hacía esta parte. Yom Kippur se identifica por el juicio, o sea, estar cara a cara con el Señor, como el sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo. Veamos esto también ilustrado aquí en Mateo, capítulo número 25, versos 31 a 43. Es una cita más que voy a leer una parte. Es Mateo 25, aquí lo tengo, versos 31 en adelante. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. O sea, él dice cómo, o sea, está dando una analogía de cómo lo va a hacer, así lo va a hacer él, verá cómo va a separar. Entonces el rey dirá a los de su derecha, dice: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y me vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? Entonces, y cuando te vimos forastero, dice, y te recibimos, o desnudo y te vestimos. Y cuando te vimos enfermo en la cárcel, o te venimos a ti. Respondiendo el rey le dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hiciste. Y del 41 adelante hasta el 46, lo contrario, a los de la izquierda, porque no lo hicieron, o sea, no lo hacen, ¿verdad? Entonces él les dice: apartaos de mí, id al fuego eterno. Y estos irán al castigo eterno, dice el 46, pero los justos a la vida eterna. Así que en esta parte el Señor Yeshua, al inicio de su ministerio, también leyó Isaías 61, 1 y 2, ¿verdad? El verso 1 habla de la presencia en este tiempo durante su primera venida, sí, pero a partir del verso 2 se cumplirá lo que es su segunda venida. Así que estamos en el ciclo de las fiestas, estamos en la segunda fiesta de la tercera Santa Convocación, pero dijimos no podemos ir a esa fiesta si no pasamos primero por Pesaj, ¿verdad? Y después de Pesaj pasar trayendo la Torah para nuestra santificación. ¿Por qué? Porque en realidad, amados hermanos, ¿verdad? Es muy peligroso entrar al juicio sin la redención, porque la redención es básica para ser liberados de la ira. Entonces es importante acogerse y venir al sacrificio Mashiach, al sacrificio expiatorio, para poder presentarnos delante de él, y entonces en la fiesta de Sukkot poder entrar en el reino eterno, de acuerdo a lo que el Señor nos muestra en su santa palabra. Eso es lo que nos ha enseñado, y el ciclo de las fiestas nos hace entender definitivamente ese plan de redención divino. Así que Yom Kippur es pues de algún modo
lo que hace aquí en esta parte es dar entendimiento, ¿verdad? Para poder comprender realmente el plan divino, y eso es lo que debemos buscar en lo que el Señor ya dejó en esta parte. Entonces, de acuerdo a lo que hemos aprendido, se nos enseña Yom Kippur, de algún modo expían los pecados, o sea, no hay expiación de pecados si no hay derramamiento de sangre, y eso nosotros lo sabemos, y eso pues puede haber expiación de pecados después de la muerte de Yeshua, ¿verdad? Para nuestras vidas. En Yom Kippur se presentaban, como dijimos, dos machos cabríos con similares características, uno para el Señor y el otro era para Azazel. Y en este sentido también hay varias cosas que han pasado y pues nos los han contado de forma diferente, pero aquí realmente que en esta parte que les voy a dar vamos a poder comprender mejor esto. En Levítico 16 ordena presentar a dos machos cabríos idénticos, eso es lo que dice, ¿verdad? En Mateo 27, versos del 11 al 26, el macho cabrío para el Señor y el otro ese que era para Azazel, o sea, los dos machos cabríos. Pilato puso a escoger, si ustedes se recuerdan, ¿a quién queréis que os suelte? Dijo, ¿verdad? Cuando tenía a Yeshua y tenía a Barrabás, ¿verdad? Entonces, ¿qué gritó el pueblo? A Barrabás, a Barrabás. ¿Y qué de hacer con el Mesías, el Cristo, llamado el Cristo? Crucifícale, crucifícale. O sea, que el pueblo eligió ahí en esta parte, o sea, hubo una elección dentro de uno del otro. Entonces Yeshua fue al Calvario, Yeshua fue al sacrificio y por ende pues el lugar santísimo, porque la sangre va al lugar santísimo, ¿verdad? O sea, dice, él entró con su sangre, dice, al lugar santísimo, aquel altar no hecho de manos. Este es Yeshua, y el otro es Barrabás. Entonces Barrabás fue liberado, pero echado al desierto, porque él va al mundo, al desierto. Entonces, esa es la parte. Entonces, Yeshua o Barrabás. Yeshua significa salvación del Eterno. Y Barrabás tiene un nombre muy especial. O sea, Barrabás era un celote, es un judío condenado a muerte por rebelión, pero su nombre era Yeshua Bar Abba. Ese era el nombre de Barrabás, según la parte histórica que encontramos en esa parte, Yeshua Bar Abba, y significa Yeshua, hijo del Padre. Imagínense ustedes, eso significa el nombre de Barrabás, o sea, pero como en realidad las películas nos presentan otras cosas, entonces muchas veces resultamos creyendo lo que las películas nos dicen y no la parte histórica, pero es bueno que conozcamos esto también para entender realmente que no hay cabos sueltos en la historia bíblica que nos permitan ver que el Señor en realidad ha obrado correctamente para que podamos entender nosotros esta parte. Entonces, Barrabás, o sea, luchaba por la libertad de Israel de la dominación romana, por eso era famoso, como dice la Biblia, ¿verdad? O sea, era famoso, o sea, Yeshua era conocido y Barrabás también era bien conocido, ¿verdad? O sea, los identificaban rápidamente. La suerte decidía quién moría, ¿verdad?, para el Señor y quién iba para el desierto. Este pasaje nos dice exactamente lo que pasó y ya sabemos lo que sucedió. En Juan capítulo número 19, versos 19 al 21, se puso un título sobre la cruz, ¿verdad?, que decía Yeshua, Rey de los Judíos, en latín, en griego y en hebreo. En latín decía Yeshua, Rey de los Judíos, o INRI, como nosotros estamos acostumbrados a ver a veces en algunas ilustraciones que se hacen por ahí. En hebreo era Yeshua Hanos Ri Be Melech Ha-Yehudi, ¿verdad?, que significa Yeshua, Rey de los Judíos, lo que deja sentado que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De hecho, Yom Kippur entonces es la renovación del pacto, como dijimos al principio, la expiación por los pecados que solo se logra por la sangre de Mashiach Yeshua derramada. El Talmud incluso cuenta que en Yom Kippur se acostumbraba a colocar un cordón o hilo rojo, tal como les decía, en uno de los pasillos que conducía al interior del templo. Estos basados en Isaías 1:18. El Talmud nos dice que el hilo se tornaba blanco después de cada Yom Kippur, pero dice que después, según cuenta, después del gran terremoto, eso dejó de suceder. Ahora, ¿qué terremoto? ¿De qué terremoto está hablando esta parte aquí? En Mateo 27, capítulo 49-54, aquí se dice que hubo un gran terremoto y este fue en el sacrificio de Mashiach. ¿Sí? O sea que hubo terremoto y sabemos qué fue lo que pasó, ¿verdad? Y dice que se rasgó el templo. Y entonces,
ya no había nada más. O sea, el sacrificio de Yeshua era suficiente, eterno y para siempre para expiar todos los pecados. Sí, miren qué interesante cómo se cumple esto. A partir de este momento ya no se vio más el hilo, ¿verdad? Que se tornara en blanco. ¿Por qué? Porque estaba el sacrificio de Mashiach. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo en el templo, ya no había, ¿verdad? Porque el Señor Yeshua ya había entrado y había cumplido esa parte, ¿verdad? Que tocaba. Yeshua, según el orden de Melquisedec, es nuestro sumo sacerdote y él se presentó una sola vez para hacer expiación por todos nosotros. Él ha cumplido en un mejor pacto todo lo que era una sombra del plan maravilloso del Señor, tal como venimos viendo en el plan de las fiestas. Esto lo podemos ver en Hebreos capítulo número 9, versos 11 a 28, en Mateos 13, 14, 16. Si leyéramos todas las citas, en realidad tendríamos como 3, 4 horas aquí, ¿verdad? Pero es fascinante, es hermoso y bendito sea el Señor. Gracias al Señor por su palabra que inspira reverencia por Él. Pero ¿qué pasa en Yom Kippur? En Yom Kippur los libros se abren, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice Daniel 7, 9 y 10, los libros que se entiende que son abiertos aquí son el libro de la vida. En Yom Kippur se dice que quienes vivirán y quienes no vivirán más, ¿verdad? O sea, ¿quiénes vivirán para ver otro Yom Kippur o quiénes no vivirán para ver otro Yom Kippur? Eso es lo que dice, eso es lo que era la tradición. En la sala del tribunal, el enemigo de las almas, ¿verdad? Tiene su lista ahí acusando a cada uno como fiscal y adversario, acusando a los escogidos de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 12:10. Pero ¿será que actualmente es así de esta manera? ¿Será que cada año se decide sobre nuestras múltiples debilidades? ¿Qué clase de condena recibiríamos hoy si esto fuera así? ¿Verdad? Nuestro consuelo es lo que dice Romanos 8. Eso es importantísimo que lo veamos. O sea, los que viven en la carne, los que viven en el espíritu, pero en realidad es el Señor el que ha puesto lo más preciado, lo más hermoso en propiciación por nuestros pecados para darnos esa vida. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Y esto es bien importante. Por favor, les pido poner mucha atención a esta parte que les voy a decir porque es impresionante lo que sucede aquí de esta forma. A veces los creyentes se resisten a participar en las confesiones, las oraciones, las peticiones del día de expiación porque sienten que ya han recibido el perdón como un hecho consumado, y pedir perdón de alguna manera dejarían de reconocer el trabajo de Yeshua. Y en cierto modo, pues tienen razón, ¿verdad? Es cierto que nos encontramos con el perdón de los pecados a través de la gracia del Mashiach, pero eso no nos absuelve del arrepentimiento o contrición. O sea, los creyentes no deben oponerse al arrepentimiento, al ayuno, y deben ofrecer oraciones por la misericordia y el perdón del Señor. El Señor nos enseña a ayunar, orar, confesar el pecado, perdonar a los demás, implorar a Dios por el perdón. A pesar de que nuestra salvación está asegurada en Mashiach, todavía nos enfrentamos a las consecuencias del pecado en este mundo, y aquí estamos, ¿verdad? Y en el mundo venidero, el Nuevo Testamento está lleno de advertencias para arrepentirse, confesar el pecado y rogar por el perdón. Pero, ¿qué y cómo es el ayuno entonces? En hebreo existen dos palabras para ayuno. Una palabra que es som, ¿sí? Som es una palabra común para ellos, es como decir ayuno, o sea, dejar de comer. Ese es som, ¿verdad? Y la otra palabra es tanit, ¿sí? Tanit, o sea, esa palabra significa afligir el alma. Es un ayuno, pero para explicarlo de mejor manera, usaremos, aquí ustedes van a saber rápidamente, Tanit Esther o Tanit Hadassah, o sea, que era el nombre de Esther, ¿verdad? Y, o sea, estamos hablando aquí en esta parte del ayuno de Esther. Recuerdan que ella proclamó ayuno cuando se iba a presentar delante del rey para salvación de su pueblo. Entonces mandó y convocó ese ayuno. O sea, ese ayuno implica debilitar mi carne, sometiéndola para presentarme delante de Dios en todo ruego de lo profundo de mi alma. Y eso fue lo que sucedió con el ayuno de Esther. O sea, esa es la expresión de ese ayuno que está sucediendo aquí en esta parte. Entonces,
no es nada más de dejar de comer, sino de presentar delante de Dios un alma afligida a causa de la maldad y el pecado, buscando el perdón del Señor. Miren, de veras que hay mucha gente que se lamenta de todo sobre la tierra. Se lamenta por todo, se empieza a quejar y se lamenta. Pero miren, el lamento aquí en esta parte es el lamento de esta forma que les voy a explicar. Es una forma de adoración. Es cuando le digo al Señor, le digo, Señor, lamento mucho haber vivido tantos años fuera de ti. Señor, estoy profundamente conmovido y lamento mucho haberme comportado de la forma en que lo he hecho a lo largo de mi vida. Lamento mucho no haber hecho lo que me has mandado en tu palabra. Lamento mucho el haber caminado tanto tiempo fuera de ti. Lamento mucho, Señor, el haber estado lejos de ti. Porque dice, el Señor no está lejos, o sea, el Señor está a mi lado, dice. Entonces, hay algo que debemos entender en esta parte, porque todos acostumbramos, es que el Señor está a mi lado. Pero en realidad, el Señor está al lado de la verdad y de la justicia. Entonces, si nosotros no estamos de ese lado, ¿de qué lado estamos? ¿Qué significa esto? Que yo no voy a hacer a que el Señor venga a mi lado, sino que yo me voy a colocar del lado del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor está del lado de la verdad y la justicia. Miren, qué diferente realmente el concepto en este sentido. Por eso es que es importante que entendamos esto de esta manera. Con la palabra expiación tenemos. Expiación, para principiar, es diferente a redención. Es diferente. Expiación, ¿sí?, está relacionada con la palabra cobertura, o sea, caporeta, o sea, lo que tenía también el arca del pacto, la silla de la gracia. Ahí se derramaba la sangre del sacrificio. Quiere decir, o sea, cobertura quiere decir que está escondido, o sea, lo que estamos protegiendo está escondido. Sí, pero si está escondido es porque sigue allí, lo que significa que retrasa el juicio de Dios, pero la necesidad del juicio sigue porque está allí. O sea, simplemente el juicio se pospone, pero va a pasar un día. En tanto que redención, amados hermanos, por su parte redención, la redención es quitar el pecado, anular el pecado. Quita ese pecado, se ocupa de ello eternamente y para siempre. Eso hace la redención. Sí, la redención se ocupa del pecado eternamente y para siempre, lo hace a través de un sacrificio, ¿verdad? De tal manera que ya no sea necesario juzgar. A través de la redención el juicio se cumple. Entonces es importante por eso de que cuando vengamos a Yom Kippur, vengamos nosotros con la redención adquirida en Pesaj, a través de haber afectado la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en mi vida. Ese es el propósito y esa es la interpretación correcta de esta parte. O sea, miren, ¿debemos ayunar o no debemos ayunar los creyentes? ¿Qué dice Yeshua? ¿Verdad? Yeshua celebró, nosotros sabemos que Yeshua celebró las fiestas. Yeshua celebró, de hecho, él estaba en una sinagoga cuando empezó su ministerio, ya lo leímos aquí en el libro de Lucas, ¿verdad? Entonces sabemos que Yeshua entraba a las sinagogas en Yom Kippur. Ahora, miremos qué fue lo que dijo Yeshua con relación al ayuno. Para eso vamos a ir a Mateo capítulo número 9 y los versos 14 al 17. Mateo 9 dice: entonces se le acercaron los discípulos de Juan, estamos hablando de Juan el Bautista, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos? Miren lo que él habla. ¿Por qué nosotros, los discípulos de Juan y los fariseos, ayunamos? ¿Ah? Pero tus discípulos no ayunan. Entonces miren la respuesta de Yeshua. Y Yeshua les dijo: ¿acaso los acompañantes del novio, ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Yeshua estaba ahí con ellos. ¿Entienden? Mire qué maravilloso. Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. El novio no está ahorita. Él nos fue quitado. Su espíritu está. Bendito sea su nombre. Su sacrificio está. Pero entonces debemos ayunar porque el novio no está físicamente, presencialmente aquí, ¿verdad? De acuerdo a lo que entendemos de qué es lo que dice Yeshua, ¿sí? Y entonces es importante esta parte, el ayuno,
amados hermanos, entonces nos recuerda, por decirlo así, la obra de Mashiach. Eso es lo que hace el ayuno con nosotros. Cuando ayunamos nos recordamos incluso de todos aquellos pecados en los cuales ya no habíamos pensado. No sé si les ha pasado a ustedes, pero empezamos a confesar y viene surgiendo. Y este también es como quien dice, mira, de una vez aprovecha, limpia y mira esto, y te acuerdas de esto, y aquí también. Este es el momento de pedir perdón por esto también. Y si viene a nosotros, a nuestra mente, en ese tiempo hay una oración, es porque el Señor nos está dando la oportunidad de arrepentirnos y de separarnos y alejarnos de ellos. Entonces, esto nos ayuda entonces a pedir perdón y a librarnos de ellos. El ayuno me ayuda a eso definitivamente. Así que tomemos en cuenta que no hay ayuno sin oración. ¿Sí? No hay ayuno sin oración. O sea, van de la mano, van juntos, porque juntos producen una gran bendición. Y finalmente, lamentarse por nuestros pecados. Como dijimos, es una forma de adoración al Señor. O sea, ¿cómo lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Y Señor, ayúdame. Señor, de veras, Señor, yo lamento mucho haber sido como he sido. ¿Sí? Entonces es importante verlo de esa manera. Reconozcamos nuestra condición. La muerte, sabemos, es la paga del pecado y nos separa del Eterno. La muerte emana de nuestros corazones. Se manifiestan los malos pensamientos, fornicaciones, robo, homicidios, adúlteros, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo, insensatez y todas las cosas que dice Marcos capítulo número 7, versos 20 al 23. A pesar de nuestra maravillosa salvación y bondad del Eterno sobre nuestras vidas, hay algunas de estas cosas dentro de nosotros todavía y es necesario acercarnos al trono de la gracia y la bondad del Señor para alcanzar misericordia, para el oportuno socorro. El estado de impureza es una realidad en nuestra condición humana. En realidad está casi fuera de nuestro control, porque la muerte mora en nosotros. Entonces la pregunta es, ¿necesitamos arrepentirnos de algo hoy? Si es necesario arrepentirnos de algo hoy, todos conocemos eso, que el Eterno nos sea propicio y perdone realmente toda nuestra maldad. La obra de Mashiach hace eso. Habla de un nuevo pacto, de un mejor pacto consumado y perfecto, el que alguna vez hizo referencia a la Santa Torá en Hebreos, también capítulo número 7, versos 22 a 26 y 12, 18 a 24. Ahí está. Hebreos está escrito en ese contexto, amados hermanos, la obra salvadora y libertadora de Mashiach como una solución única, perfecta para todo esto. Y en Hebreos 10, del 1 al 22 dice, el sacrificio no quisiste, mas me preparaste cuerpo. El Eterno mantenga escritos nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero para salvación y vida eterna, amados hermanos, y que estas reflexiones de Yom Kippur nos ayuden realmente a saber de que Dios está por nosotros y que nosotros debemos ponernos de su lado, buscarle a Él para caminar a la luz del rostro de Mashiach. Que el Señor nos ayude a tener un corazón lleno del amor del Señor y siempre dispuesto al arrepentimiento, al teshuvá, y cambiar de dirección para ser agradables delante del Señor. Voy a dar la bendición en esta hora, amados hermanos. Que el Señor les bendiga, les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga ustedes misericordia, que el Señor alce su rostro sobre ustedes, ponga ustedes shalom. Padre celestial, en esta hora, mi Dios, lamentamos mucho, mi Padre, haber, mi Dios, hecho todas estas maldades que han ocurrido en nuestras vidas. Reconocemos, Señor, que hemos tenido tu palabra delante de nosotros. Nos has dado el privilegio de tenerla en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestras manos. Y aún así, Señor, hemos pecado. Lamentamos eso, Señor, porque tú has dado un regalo maravilloso y nosotros hemos reaccionado impíamente, Padre. Lamentamos eso, Señor. Lamentamos habernos separado de ti. Lamentamos tener malos pensamientos. Lamentamos tener un mal caminar, una mala actitud. Señor, tenemos una vida maravillosa, en una tierra maravillosa donde tu creación manifiesta tu gracia y tu gloria. Hoy queremos suplicarte que perdones nuestros pecados, perdona nuestras maldades, perdona nuestras iniquidades y libra a tu pueblo, Señor. Bendito seas tú. Te ruego que des shalom
permanente en el corazón de todos aquellos que claman a tu grande nombre. Y te rogamos, Señor, que nos permitas y nos ayudas y nos conduzcas a amarte a ti con todo el corazón, con toda el alma y con todas nuestras fuerzas. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor y por escuchar nuestra voz. Te bendecimos a ti, en el nombre bendito y glorioso de Yeshua HaMashiach, Melech Israel. Amén. Que la paz del Señor sea con todos nosotros, amados hermanos. Shalom.